Hola Laura, qué radiante te veo hoy. Hey Guille, pues nada, es que estoy aquí con este reloj antiguo que he conseguido de segunda mano, aunque me dijeron que brilla en la oscuridad, pero creo que me ha timado. Un momento, un momento. Acércamelo a este contador Geiger que tengo curiosamente aquí a mano. A ver, Oh, Dios a mío, ver. deshazte de eso inmediatamente. Es radiactivo. ¿Pero cómo es posible? ¿No será de Chernobyl? Pues no, yo creo que este es uno de los relojes de las chicas del radio. Pues contémosle a nuestros polizones esta historia hoy, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Vamos a ello. Bueno, polizones, pues bienvenidos un día más a un mini ciencia con el camarote de Darwin. Somos Guille y Laura y como sabéis hoy vamos a hablar de las chicas del radio, ¿no, Guille? Efectivamente, de las chicas del radio, no de la radio, no nos confundamos. Exacto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un caso histórico documentado sobre la exposición de varias personas al radio y cómo fueron padeciendo el envenenamiento por radiación. Primero vamos a hablar un poquito de qué es el radio y de cómo se puede producir esta radiación. El radio es un metal activado. El radio es un metal radiactivo. Blanco o plateado normalmente ese es el color que ocurre de manera natural y que puede existir en varias formas llamadas isótopos, ¿vale? El radio se forma cuando el uranio y el torio se degradan en el ambiente y estos dos compuestos se encuentran en pequeñas cantidades en la mayoría de las rocas. Es una cosa pues normal, las rocas y el suelo, ¿vale? Dos de los principales isótopos del radio que existen en el ambiente son el radio 226 y el 228. Los isótopos simplemente indican la cantidad de energía que tiene este isótopo, por decirlo de alguna manera, es decir, que no son estables. El radio, como todos los isótopos que existen que no son estables, sufre un decaimiento radiactivo, es decir, tiene exceso de energía y tiende a desintegrarse para llegar a un estado neutro, ¿vale? Cuando el radio decae, se divide en dos partes. La primera parte pues, es la radiación, la energía, y la otra parte se llama progenie. La progenie sería simplemente el átomo de radio que ha perdido pues, cierta cantidad de energía. Esta progenie, al igual que el radio, pues sigue siendo inestable y se vuelve a dividir en radiación y progenie. Y esto va ocurriendo de manera todo el rato, pues cada cierto tiempo, y esta división continúa hasta que se forma una progenie que es estable, es decir, que no es radiactiva, que no libera energía, ¿vale? Durante este proceso de decaimiento se liberan distintas radiaciones que tienen pues diferentes cantidades de energía, alfa, beta y gamma normalmente, ¿vale? Las partículas alfa pues solo pueden viajar a una distancia corta y no pueden atravesar la piel. Las beta sí que pueden atravesar la piel, pero no pueden pasar completamente a través del cuerpo. Pero la radiación gamma es la que es importante, porque puede atravesar completamente el cuerpo y produce pues unos daños bastante graves, como veremos. Exacto. Y seguro que muchos estáis pensando en el radio y estaréis pensando en Marie Curie y pensaréis que esto tiene que ver con ella. Pues no. Aunque Marie Curie recibió uno de sus Nobel gracias a este componente, ¿no? Este fenómeno, de las chicas del radio, no tiene nada que ver con ella. ¿De acuerdo? Así que, Laura, si te parece, vamos a ir rebobinar un poco en la historia, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar por irnos al año 1917. ¿De acuerdo? Venga, Si vamos. nos situamos un poquito en qué estaba pasando entonces, bueno, pues el mundo está un poquito sacudido por cierta guerra mundial, concretamente la primera, ¿de acuerdo? Y la verdad es que era una época bastante complicada, ¿no? Y vamos a irnos a un país que no está muy afectado por esa guerra, pero sí que participó en ella, que es Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y nos vamos a ir concretamente a Orange, en Nueva Jersey, ¿de acuerdo? ¿Y por qué nos vamos a este sitio de Estados Unidos? Bueno, porque en esta localización había una empresa que se llamaba la United States Radium Corporation, ¿de acuerdo? Y que se dedicaba a pintar, aquí viene lo importante, las esferas de los relojes para que fueran luminiscentes y brillaran en la oscuridad, ¿de acuerdo? Que si lo pensáis, dices, bueno, ¿esa época era muy importante esto? Pues sí, porque en la Primera Guerra Mundial el mecanismo de combate era cargar contra el frente enemigo, entonces había que sincronizar a mucha gente y la mejor manera de hacerlo quizás era en la oscuridad para evitar los disparos y eso suponía sincronizarse muy bien y poder ver bien la hora en la oscuridad y para eso los relojes luminiscentes eran clave. ¿De acuerdo? Entonces, pues esta empresa se dedicaba a ello y los fabricaba y ahí
comienza todo. Pues sí. Y es que resulta que la cosa es que para darle esta propiedad a las esferas de los relojes, los pintaban con radio. Y aquí comienzan los problemas, porque las chicas del radio, normalmente eran chicas porque, había que pintar con pinceles y pues suelen tener más delicadeza para este tipo de cosas. Estas chicas usaban radio directamente sobre los relojes bajo el nombre de la pintura Undark, ¿vale? Que es como no oscuridad, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo funciona la radioluminiscencia, que esto es lo que ocurría en los relojes. La radioluminiscencia se produce cuando una partícula de radiación, como hemos visto antes, entra en una molécula, choca con un átomo y excita un electrón a una energía más alta, ¿vale? Para que este electrón vuelva a su nivel original de energía, de la base que tenía, tiene que emitir esta energía en forma de un fotón de luz, ¿vale? Normalmente el fotón de luz liberada suele ser invisible para el ojo humano, es una longitud de onda que no podemos percibir. Por lo tanto, en las fuentes de luz radioluminiscentes, la sustancia radiactiva, en este caso el radio, es mezclada con un compuesto químico, normalmente pues está hecho de fósforo o de zinc, como en el caso de esta pintura, y entonces este compuesto químico sí que es capaz de liberar la luz con un color particular. Pues cuando choca con este compuesto químico, esta partícula que se libera tiene un color determinado que nuestro ojo sí puede ver. Y una curiosidad es que el compuesto que emite la luz, es decir, el fósforo, el zinc y todo esto, decae mucho más rápido, es decir, se descompone. En el ambiente químicamente se descompone más rápido que el compuesto radioactivo. Por lo tanto, en unos años los relojes perderían la capacidad luminiscente, pero no perderían la radiación. Y por eso nuestro reloj, el que me han vendido a mí, no brillaba en la oscuridad, pero sí que nos daba señal con el contador de radioactividad. Así que una curiosidad. Pero ¿cómo aplicaban las chicas el radio? Directamente lo aplicaban con un pincel. O sea, utilizaban una pintura un poquito líquida y pintaban los relojes, las manecillas de los relojes con un pincel. La verdad es que es una locura, ¿no? Porque sabiendo la cantidad de rayos alfa, beta y sobre todo gamma, como hemos explicado, que emite esta pintura, pues la verdad, increíble. Pensad que es que pintaban tanto las manecillas como los números, que eso no lo he dicho, y podían llegar a pintar hasta unos 200 relojes al día, Guille. Increíble. Es una cantidad enorme. Pero claro, dices, pero lo pintaban y pero emitía radioactividad y eso es una locura, como tú has dicho. Es una pasada que estuvieran recibiendo radioactividad. Ya, pero es que eso no era lo más grave. Lo más grave es que todos los que habéis pintado, seguro que miniaturas o cosas con mucho detalle, sabéis que usamos unos pinceles muy finos. Y estos, a poco que das dos pasadas, pues pierde la forma y hay que volverla a recuperar. Entonces, ¿qué pasaba? Que a ellas se les decía que para mantener esas puntas de los pinceles limpias y manteniendo esa forma fina y afilada, pues lo que les decían es que retiraran esa pintura literalmente con su boca. Es decir, que se pasaran el pincel por la boca y retiraran esa cantidad ese exceso de pintura, lo cual es peligrosísimo. Y claro, fíjate, como ellas retiraban con la boca esa pintura, se dieron cuenta de una cosa, y es que sus labios también brillaban en la oscuridad. Y claro, pues viendo lo divertido que era que los labios brillaran, pues ellas lo tomaron a broma y pues se dedicaban a jugar con la pintura esta, y no solo se retiraban con la boca, sino pues también se pintaban, por ejemplo, las uñas para que brillaran en la oscuridad, o los labios completamente, o incluso los dientes para que brillaran en condiciones de oscuridad, y ellas pues se divertían con ese brillito mágico que aparecía cuando, claro, apagaban las luces. Pero era peligrosísimo, no sabían a lo que se estaban exponiendo. Sí, claro, es que no sabían que se estaban literalmente envenenando con la radioactividad rapidísimo, porque, claro, directamente algo tan radioactivo y directamente en la boca es horrible. Y es que este radio empezó a afectar a sus huesos y les causó, sobre todo a la mayoría de ellas, sarcoma en la zona de las mandíbulas. Empezaron a sufrir síntomas tan terribles como, perdieron dientes, dolores de mandíbula, porque, sus huesos asimilaron el radio porque lo confunden con el calcio. Entonces, ahora el radio ya no solo estaba en sus labios y en la parte externa de sus dientes, sino que el cuerpo asimiló el radio y lo incorporó a sus huesos. Durante los años, el radio sigue irradiando, como hemos dicho, pues tarda mucho en descomponerse, y entonces causó daños totalmente irreversibles. Obviamente ellas pues no podían saber que esa pintura era dañina, porque no es algo que se pueda notar en el momento, ¿no?
Entonces ellas lo que sabían era que su salario pues era relativamente bueno para la época, pues eran épocas de vacas flacas en plena guerra, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se las motivaba mucho porque, bueno, les decían que ayudaban a las Fuerzas Armadas, que eso siempre en época de guerra pues es algo que motiva mucho. Sí, pero hay una parte aquí que no es totalmente cierta. Os hemos estado engañando. Eso de que ellas no tenían el desconocimiento, ¿no? La empresa tenía el desconocimiento sobre el uso del radio era falso, ¿vale? Porque sí que es verdad que a ellas les decían que rotían la pintura con los labios y se hicieron los locos diciendo que no conocían los peligros de esta sustancia, pero testimonios posteriores afirmaban que los dueños tenían despachos que estaban forrados de plomo y evitaban generalmente bajar a la zona de trabajo mientras se manipulaba el radio, así que inocentes del todo no era. Tal fue así que además podemos decir que sí que se conocían los hechos porque el descubrimiento de Marie Curie fue en 1898, es decir, habían pasado 20 años desde que se conocía los efectos de esto. Curie falleció de esto, se sabía. Exacto. Y es que además cientos de trabajadoras fueron las que pasaron por este empleo, pero bueno, pues como no se correlacionaban con el cáncer, pues al principio, luego después veremos que sí, pero al principio no se sospechó que las mujeres o sea, que el radio fuese como el elemento común, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí que es verdad que luego algunas de las empleadas siguieron en contacto entre ellas y al ver que sufrían los mismos síntomas, llegaron ellas mismas a la conclusión de que el elemento común era su empleo en esta United States Radio Corporation. Efectivamente, al principio pues eso, se les caían los dientes, ¿no? Y bueno, pues iban al dentista y los dentistas pues debían decir que sería algún problema de ellas y tal, y no lo asociaron. Hasta que bueno, pues algunas empleadas, como tú bien has dicho, mantuvieron el contacto y junto al patólogo Harrison Marland, que realizó investigaciones sobre el tema, consiguieron demostrar la relación entre este cáncer y la exposición al radio, ¿de acuerdo? Que fue el argumento clave y de peso para la defensa de la causa de estas denunciantes. Porque 5 de estas empleadas decidieron denunciar a la compañía en 1928, pero claro, hablamos de 1928, es decir, pongámonos en esa situación en la que era una gran empresa, porque además era un sustento para el ejército, ¿no? Proporcionando estos relojes, y ya sean solo 5 mujeres que en esa época sus derechos eran bastante inferiores a los que ahora tienen, con lo cual, imaginaos. Además, la empresa tenía tanto poder que se dedicó a sobornar a médicos para acusarlas de que tenían sífilis y que todo esto era un montaje pues para pagar las facturas médicas y sacarles el dinero. Como por ejemplo le ocurrió a Amelia Maggia, ¿no? Que su certificado de función se la puso como fallecida por sífilis. Y luego, posteriormente, para comprobar estas investigaciones, hubo que exhumar su cadáver y descubrieron que su cadáver, que ya lleva varios años enterrado, seguía emitiendo radiación. O sea que la verdad es que fue algo bastante impactante para la época. Y es verdad que aunque la empresa intentó retrasar el juicio porque sabían que a estas mujeres no le quedaban muchos años de vida, entonces también sabían que jugaban a favor del tiempo. Pero al final la empresa perdió el juicio y tuvieron que pagar una indemnización de $10,000 de la época y $600 adicional de pensión anual y todos los costes médicos a cada una de las denunciantes. Aunque sí que es verdad que, por desgracia, la compañía nunca reconoció su responsabilidad de los hechos, como hemos mencionado antes, y se hicieron los locos sobre los posibles daños que causaba el radio. Por otro lado, hay que mencionar que las protagonistas de esta historia, aunque no llegaron a vivir ninguna más allá de los 40 años, fue una sentencia ejemplar, porque esto del Undark no solo tenía lugar en esta compañía, ¿de acuerdo? Hubo más denuncias. Y fijaos, esta situación llegó a tan lejos del conocimiento público que llegó hasta el Congreso de los Estados Unidos, donde se impulsó una resolución para mejorar los derechos de los trabajadores y el concepto de las enfermedades laborales, siendo el envenenamiento por radiación una de ellas y mejorando mucho todo eso, los derechos que ahora tenemos los trabajadores, los tenemos gracias a denuncias como este, casos como este, de gente que luchó por ello. Pues sí, la verdad es que sí. Pero me gustaría hacer una reflexión sobre la radiación, y es que aunque las chicas sufrieron de manera más directa y agresiva este daño, ¿no? Que hemos visto los síntomas pues muy muy fuertes, pensad en la cantidad de relojes, y no solo, bueno, el nuestro, ¿no? Que tenemos aquí, pero no solo relojes, porque esta pintura dark
la vendían para más cosas. ¿Cuánta gente ha podido padecer cáncer de manera indirecta pues por estos relojes, esta pintura, etcétera, etcétera, porque estaban cerca de los elementos? O incluso las propias chicas que estaban con sus parejas, sus familias, sus amigos, mientras sus cuerpos estaban emitiendo radiación. Es decir, seguramente la lista de afectados fue bastante mayor de lo que pensamos y de lo que obviamente está documentado. Además, el radio tiene una vida media de 1600 años. Es decir, cada 1600 años la radiación se reduce a la mitad, ¿vale? Así que a día de hoy, como habéis visto, bueno, esos relojes que hayan sobrevivido pues son peligrosos, porque de hecho hay vídeos en YouTube, podéis buscarlos, donde la gente con un medidor de radiación demuestra que los relojes de su abuelo o los relojes de segunda mano que han comprado son aún radiactivos. Sí, efectivamente, los podéis ver y aún pita el detector al acercarlos. Y, por cierto, si estáis pensando qué pasó con los dueños de la compañía, de la primera que mencionamos, el karma consiguió atrapar a sus dueños, porque murieron de leucemia y cáncer y no pudieron escapar al mismo castigo que sufrieron sus empleadas. Por cierto, como curiosidad, quiero terminar con que hay varios contenidos culturales en torno a este caso, ¿no? De acuerdo, como siempre sabéis que aquí en el camarote os recomendamos siempre cositas para que veáis, y os podemos recomendar la película titulada Radium Girls de 2018, que si la veis es un drama bastante duro, sobre todo según avanza la enfermedad para ellas, ¿de acuerdo? También podéis leer el libro Las chicas de radio de Kate Moore, que se publicó también en 2018, o el pasado año se publicó también un cómic en el pasado 2020 que se llama Radium Girls, de la ilustradora Sai. Y como última curiosidad, os diré que si os gusta mucho ese programa de 1000 maneras de morir, donde la gente fallece de cosas muy extrañas, a este caso le dedicaron un capítulo, concretamente la muerte número 196, en el que os explican lo mismo que os hemos contado y podéis ver el montaje de cómo sucedió este caso tan curioso. Pues sí, aquí os dejamos nuestras recomendaciones culturales para que os documentéis un poquito más en el caso. Y hasta aquí ha llegado nuestro miniciencia de hoy. Esperamos que os haya gustado, que nos deis a like, que compartáis con vuestros amigos y nos vemos en el próximo programa, ¿no, Guille? Exacto. Recordad, somos vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Y nos vemos en el próximo miniciencia. Un saludo a todos. ¡Chao!